Por eso estamos atrapados en el sistema solar. Por eso estamos atrapados en el sistema solar. No es una frase exagerada ni una metáfora pensada para llamar la atención. Es una consecuencia directa de las leyes físicas que gobiernan nuestro vecindario cósmico. Desde la Tierra, el espacio parece una invitación abierta a la exploración infinita, pero cuando se analizan los datos reales, las trayectorias observadas y las energías implicadas, aparece una realidad mucho más restrictiva. No vivimos en un océano libre, sino en una región profundamente dominada por fuerzas que apenas percibimos en la vida cotidiana. En los últimos años, nuevas observaciones astronómicas han vuelto a poner este límite sobre la mesa. Objetos procedentes del exterior del sistema solar han atravesado nuestra región, siguiendo trayectorias imposibles de reproducir con la tecnología humana actual. Su paso ha servido como recordatorio incómodo. Mientras algunos cuerpos cruzan estas fronteras de forma natural, nuestra civilización sigue confinada a una pequeña burbuja gravitatoria, no por falta de ambición, sino por barreras físicas muy concretas. La comunidad científica observa este escenario en tiempo real. Cada medición de velocidad, cada análisis orbital y cada señal detectada refuerzan la misma idea. Abandonar el dominio del Sol no es solo una cuestión de ingeniería, sino de enfrentarse a límites impuestos por la naturaleza misma del espacio. No se trata de un muro visible, sino de una trampa invisible formada por gravedad, energía y escalas que desafían la intuición humana. Lo más inquietante es que esta realidad no es nueva. Siempre estuvo ahí, pero ahora los datos la hacen imposible de ignorar. A medida que los instrumentos se vuelven más precisos, también lo hacen las preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto somos realmente una especie interplanetaria? ¿Y qué significa explorar el universo cuando incluso salir de nuestro propio sistema supone un desafío extremo? La revelación definitiva aún no ha llegado. Lo que sí está claro es que el sistema solar no es solo nuestro hogar, sino también nuestro límite inmediato, y entenderlo es el primer paso para comprender hasta dónde podemos llegar. Cuando hablamos del sistema solar, solemos imaginarlo como un punto de partida, nunca como una frontera. Desde pequeños, aprendemos los nombres de los planetas, vemos ilustraciones de sondas viajando entre ellos y asumimos que el siguiente paso lógico de la humanidad es salir de este entorno y adentrarse en el espacio profundo. Sin embargo, la realidad científica es mucho más compleja. El sistema solar no es solo el lugar donde nacimos como civilización tecnológica. Es una estructura física extremadamente estable que nos mantiene ligados a ella de formas que rara vez se explican con claridad. Este sistema está dominado por el Sol, una estrella cuya influencia se extiende mucho más allá de los planetas visibles. Su gravedad gobierna las órbitas, define las trayectorias y crea un entorno donde todo movimiento tiene un coste energético enorme. Cada nave lanzada desde la Tierra, cada misión interplanetaria y cada intento de ir más allá confirma lo mismo. Avanzar unos pocos millones de kilómetros ya exige décadas de planificación y recursos colosales. Salir completamente de este dominio es otra historia muy distinta. La importancia científica de entender estos límites es enorme. No se trata solo de explorar por curiosidad, sino de comprender qué es realmente posible con las leyes físicas que conocemos. Los datos recopilados por misiones espaciales, telescopios y observatorios no dejan lugar a interpretaciones simplistas. El confinamiento al sistema solar no es una opinión ni una teoría especulativa. Es una conclusión basada en observaciones repetidas, cálculos contrastados y décadas de experiencia acumulada. En este vídeo, vamos a analizar este escenario desde una perspectiva estrictamente científica, apoyándonos en datos reales y en lo que la astronomía moderna ha aprendido hasta ahora. No hay respuestas definitivas ni promesas de soluciones inmediatas, porque la investigación sigue en marcha. Si te interesa la ciencia del espacio y quieres entender hasta dónde llegan realmente nuestras posibilidades, te invito a quedarte, dejar tu like y contar desde qué parte del mundo estás viendo este vídeo. Lo que estamos a punto de explorar no es ciencia ficción, es el límite real de nuestra presencia en el cosmos.
La comprensión de por qué seguimos confinados al sistema solar empezó a cambiar cuando las observaciones astronómicas dejaron de centrarse únicamente en los planetas y pasaron a estudiar con precisión el comportamiento de objetos que se mueven en sus márgenes y más allá. Durante décadas, la idea dominante era que el espacio interplanetario representaba una transición gradual hacia el espacio interestelar. Sin embargo, los datos acumulados muestran una realidad muy distinta. Existe una diferencia clara entre moverse dentro del sistema solar y escapar realmente de su dominio. Las trayectorias observadas de cometas de largo periodo y de sondas espaciales han sido fundamentales para entender esta revelación. Al analizar sus movimientos, los astrónomos comprobaron que incluso los objetos que alcanzan regiones extremadamente lejanas siguen respondiendo a la influencia gravitatoria del Sol. No se trata de una fuerza que disminuye de forma abrupta, sino de un control persistente que se extiende a distancias enormes, mucho más allá de lo que resulta intuitivo para la experiencia humana. Las observaciones realizadas desde telescopios terrestres y espaciales han permitido medir con gran precisión velocidades, aceleraciones y cambios orbitales. Estos datos han puesto en evidencia que abandonar el sistema solar no consiste solo en viajar lejos, sino en superar una barrera dinámica invisible. Los cuerpos que no alcanzan ciertas condiciones específicas no se marchan al espacio interestelar, sino que permanecen ligados, describiendo trayectorias alargadas que los devuelven tarde o temprano a las regiones interiores. Uno de los aspectos más reveladores ha sido la comparación entre objetos que permanecen ligados al Sol y aquellos que atraviesan el sistema sin quedar atrapados. Los segundos presentan características orbitales muy concretas que no se reproducen de forma natural en los lanzamientos humanos. No es una cuestión de potencia tecnológica, sino de escalas físicas. Las velocidades implicadas y la forma en que interactúan con el entorno solar muestran que la mayoría de nuestros intentos de exploración siguen siendo locales, incluso cuando alcanzan distancias que parecen inmensas desde la Tierra. A medida que estas mediciones se hicieron más precisas, los modelos teóricos tuvieron que ajustarse. Algunas predicciones previas sobre la facilidad de escape resultaron demasiado optimistas. La realidad observacional indicaba que el sistema solar funciona como una estructura mucho más cerrada de lo que se había supuesto. No porque exista un límite sólido, sino porque la combinación de gravedad, dinámica orbital y energía necesaria establece una frontera práctica extremadamente difícil de cruzar. En el centro de esta revelación está la energía. Cada objeto observado ofrece una lección clara. Moverse dentro del sistema solar requiere una cantidad de energía considerable, pero abandonarlo por completo exige un salto cualitativo. Las trayectorias estudiadas muestran que pequeños cambios iniciales no producen diferencias significativas a gran escala. Solo condiciones muy específicas permiten a un cuerpo liberarse de la influencia solar, y esas condiciones rara vez se alcanzan de forma artificial. Este descubrimiento no llegó de golpe, sino como una acumulación constante de evidencias. Cada nueva misión, cada seguimiento prolongado de un objeto distante, reforzaba la misma conclusión. El sistema solar no es simplemente un conjunto de planetas alrededor de una estrella. Es un sistema dinámico profundo, con una capacidad de retención mucho mayor de la que se había imaginado. Entender esto obligó a replantear muchas ideas sobre la exploración espacial a largo plazo. En el transcurso de estas investigaciones, también se hizo evidente que la frontera del sistema solar no coincide con una línea definida. Las observaciones muestran una transición gradual en la que la influencia solar compite con el entorno interestelar. Sin embargo, incluso en esas regiones externas, los datos indican que el Sol sigue desempeñando un papel dominante durante periodos extremadamente largos. Este detalle es crucial, porque demuestra que el confinamiento no depende de un punto concreto, sino de un equilibrio dinámico sostenido en el tiempo. Lo que más sorprendió a la comunidad científica fue constatar que esta realidad no se debía a una falta de comprensión previa, sino a una subestimación de las escalas implicadas. Las distancias, los tiempos y las energías observadas superan con creces cualquier referencia cotidiana.
Al poner todos estos factores juntos, el resultado es claro. Escapar del sistema solar no es una extensión natural de la exploración planetaria, sino un desafío completamente distinto. A mitad de este análisis, surge una pregunta inevitable que los propios datos plantean sin necesidad de formular hipótesis adicionales. Si incluso los objetos naturales muestran dificultades para abandonar definitivamente la influencia solar, ¿qué implica eso para una civilización que apenas ha comenzado a explorar su entorno inmediato? La respuesta no está en la especulación, sino en las curvas, las mediciones y las trayectorias registradas durante décadas de observación continua. Hacia el final de esta parte, la revelación inesperada se consolida con claridad. El sistema solar actúa como un dominio estable y persistente, no como una simple etapa intermedia. Los registros observacionales demuestran que salir de él no es una cuestión de voluntad ni de progreso incremental, sino de enfrentarse a límites físicos bien definidos. Esta constatación no cierra el debate, pero sí redefine el punto de partida para cualquier discusión futura sobre la exploración del espacio profundo. Para comprender por qué el sistema solar actúa como un entorno tan difícil de abandonar, es necesario situar el problema dentro del marco científico que la astronomía ha construido a lo largo de décadas de observación. Antes de que se dispusiera de datos precisos sobre objetos en las regiones más externas, el conocimiento se basaba en modelos teóricos bien establecidos, pero limitados por la falta de observaciones directas. Con el tiempo, la mejora de los instrumentos permitió contrastar esas teorías con la realidad, revelando matices fundamentales. La ciencia sabía desde hace mucho que el sistema solar está gobernado por un equilibrio dinámico entre masas, velocidades y distancias. Este equilibrio no es estático, sino el resultado de interacciones continuas. Cada planeta, cada cuerpo menor y cada partícula de polvo sigue trayectorias que responden a ese entramado de fuerzas. Lo que no se comprendía con claridad era hasta qué punto este equilibrio se extiende y se mantiene en las regiones más alejadas, donde el espacio interestelar comienza a ejercer su influencia. Los modelos clásicos describían el movimiento de los cuerpos mediante leyes bien verificadas, pero asumían transiciones relativamente suaves entre el dominio solar y el entorno galáctico. Las observaciones modernas han demostrado que esa transición es mucho más compleja. La influencia del Sol no desaparece de forma gradual y predecible, sino que se mantiene durante distancias enormes, afectando incluso a objetos que pasan largos periodos lejos de los planetas visibles. Uno de los factores clave es la radiación emitida por el Sol. Esta radiación no solo ilumina y calienta, sino que también interactúa con partículas y gases, alterando su comportamiento. En cuerpos pequeños, estos efectos pueden modificar de manera sutil sus trayectorias a lo largo del tiempo. Aunque estas variaciones son difíciles de detectar a corto plazo, se vuelven evidentes cuando se analizan series de datos prolongadas. La radiación solar actúa como un agente persistente que contribuye a mantener el control dinámico del sistema. Otro elemento fundamental es la expulsión de material desde objetos que se acercan a las regiones interiores. Las eyecciones observadas en algunos cuerpos generan cambios en su movimiento, pero estos cambios no suelen ser suficientes para liberarlos del dominio solar. Al contrario, las mediciones indican que, en la mayoría de los casos, estas interacciones redistribuyen la energía, sin provocar una ruptura definitiva con el sistema. El resultado es una complejidad orbital que refuerza la estabilidad general del entorno solar. El brillo observado en muchos de estos objetos también aporta información clave. Las variaciones de luminosidad, analizadas mediante técnicas fotométricas, revelan cambios en la superficie y en el entorno inmediato, pero no indican una aceleración sostenida hacia el exterior. Estos datos refuerzan la idea de que los procesos físicos observados, aunque activos, operan dentro de un marco que sigue estando dominado por el Sol. La luz, lejos de señalar una fuga inminente, confirma la continuidad del control solar. La temperatura es otro indicador esencial. A grandes distancias, los cambios térmicos son lentos y graduales. Las mediciones muestran que incluso en regiones muy frías, los cuerpos mantienen comportamientos coherentes,
con su pertenencia al sistema solar. No se detectan transiciones abruptas que indiquen una ruptura clara con este entorno. Este detalle es importante porque demuestra que el límite no está marcado por un cambio físico evidente, sino por una suma de factores que actúan de manera conjunta. La composición química, estudiada mediante espectroscopia, aporta una perspectiva adicional. Los datos obtenidos indican que los materiales presentes en muchos de estos cuerpos son coherentes con un origen y una evolución dentro de un entorno controlado por una estrella como el Sol. Aunque existen variaciones, no se observan características que sugieran una desconexión completa con el sistema. La química observada refuerza la idea de continuidad, no de separación. El comportamiento orbital, analizado a lo largo de años y décadas, es quizás la prueba más sólida. Las trayectorias registradas muestran que incluso los objetos con órbitas extremadamente alargadas siguen patrones previsibles. Estas trayectorias no conducen a una salida definitiva, sino a ciclos largos que los mantienen vinculados al sistema. Este comportamiento confirma que el sistema solar funciona como una estructura coherente a gran escala, no como un conjunto disperso de cuerpos independientes. A mitad de este análisis, emerge una constatación clave basada exclusivamente en datos. El conocimiento previo subestimaba la eficacia con la que el sistema solar conserva sus componentes. No porque las teorías fueran incorrectas, sino porque las observaciones disponibles eran insuficientes. Al ampliarse el volumen de datos, la imagen se volvió más clara y al mismo tiempo más restrictiva en cuanto a las posibilidades de escape. Hacia el final de esta parte, el contexto científico muestra un panorama consistente. Las leyes físicas conocidas explican de forma adecuada el fenómeno, sin necesidad de recurrir a ideas externas. El confinamiento al sistema solar no es un misterio en sí mismo, sino una consecuencia directa de cómo interactúan radiación, materia, energía y movimiento en escalas que superan la experiencia humana. Esta comprensión no cierra el debate, pero establece una base sólida sobre la que se construyen las investigaciones actuales. Con el paso del tiempo, el estudio del sistema solar dejó de centrarse únicamente en sus regiones internas y comenzó a expandirse hacia sus límites más externos. Esta ampliación del campo de observación no fue un simple cambio de escala, sino un giro metodológico. Los astrónomos empezaron a analizar el sistema como un todo dinámico, observando cómo responde ante influencias internas y externas a lo largo de periodos prolongados. Los datos más recientes han reforzado una idea clave. El confinamiento al sistema solar no es una suposición teórica, sino un fenómeno confirmado por observaciones continuas. Las campañas de seguimiento actuales se caracterizan por su precisión y constancia. Los observatorios modernos registran posiciones, velocidades y variaciones sutiles en el movimiento de objetos lejanos durante años. Este seguimiento prolongado ha permitido detectar patrones que antes pasaban desapercibidos. Lejos de mostrar una tendencia clara a escapar, los cuerpos observados mantienen trayectorias coherentes con una pertenencia prolongada al sistema. Incluso cuando se alejan a distancias extremas, los datos indican que siguen bajo la influencia dominante del Sol. Uno de los avances más importantes ha sido la mejora en la calidad de las imágenes obtenidas. Las observaciones recientes muestran con mayor claridad cómo cambian los entornos de estos objetos a lo largo del tiempo. Variaciones en la distribución de material, cambios en la forma de las envolturas difusas y alteraciones en el brillo han sido documentados con detalle. Sin embargo, estas transformaciones no se traducen en un cambio fundamental de comportamiento orbital. La evolución observada es compatible con procesos internos del sistema, no con una transición hacia el espacio interestelar. El análisis espectroscópico también ha jugado un papel central. Al estudiar la luz reflejada o emitida por estos cuerpos, los científicos han podido identificar composiciones y estados físicos con una precisión sin precedentes. Los resultados más recientes muestran coherencia con materiales que han interactuado durante largos periodos con el entorno solar. No se detectan señales que indiquen una ruptura clara con ese entorno. Esta consistencia
refuerza la idea de continuidad y estabilidad a gran escala. La reacción de la comunidad científica ante estos resultados ha sido intensa, pero cuidadosamente fundamentada. Los debates se han centrado en la interpretación de los datos, no en la validez de las observaciones. Se han publicado análisis independientes que confirman los mismos patrones generales. Este consenso progresivo no elimina las preguntas abiertas, pero sí reduce el margen de incertidumbre sobre el comportamiento global del sistema. La evidencia acumulada apunta en una dirección clara. El sistema solar retiene eficazmente a la mayoría de los cuerpos que interactúan con él. El monitoreo actual se apoya en una red internacional de observatorios que trabajan de forma coordinada. Esta colaboración permite comparar datos obtenidos en diferentes longitudes de onda y en distintos momentos. La convergencia de resultados obtenidos por equipos independientes refuerza la solidez de las conclusiones. No se trata de una observación aislada, sino de un cuerpo de evidencia construido de manera colectiva y verificable. A medida que se incorporan nuevos datos, también se refinan los modelos utilizados para interpretarlos. Estos modelos no buscan forzar conclusiones, sino describir con mayor fidelidad lo que se observa. Las simulaciones ajustadas a las mediciones recientes muestran que las trayectorias registradas son compatibles con un sistema altamente estable. Las discrepancias menores se interpretan como oportunidades para mejorar la comprensión, no como indicios de un comportamiento radicalmente distinto. En la mitad de este proceso de análisis surge un aspecto especialmente revelador. Cuanto más se observa, más evidente se vuelve que las escalas temporales implicadas son enormes. Muchos de los movimientos registrados solo adquieren sentido cuando se consideran periodos que superan con creces una vida humana. Esta perspectiva temporal explica por qué el confinamiento al sistema solar puede resultar contraintuitivo. Los cambios existen, pero son lentos y acumulativos, no abruptos. Las imágenes más recientes, analizadas con este enfoque temporal, no muestran señales de una transformación inminente del sistema. Al contrario, refuerzan la idea de persistencia. El sistema solar aparece como una estructura que evoluciona, sí, pero dentro de límites bien definidos. Esta estabilidad no implica inmovilidad, sino un equilibrio dinámico mantenido a lo largo de millones de años. Hacia el final de esta parte, la evidencia más reciente consolida una visión clara. El misterio no reside en si estamos confinados al sistema solar, sino en comprender con exactitud cómo opera ese confinamiento en todos sus detalles. Cada nueva observación añade precisión, pero también subraya la magnitud del desafío que supone cualquier intento de ir más allá. La ciencia continúa avanzando, no hacia conclusiones precipitadas, sino hacia una comprensión cada vez más profunda de los límites reales de nuestro entorno cósmico. El estudio continuado del sistema solar no solo ha servido para describir su estructura y su dinámica, sino también para poner de manifiesto los límites reales del conocimiento humano cuando se enfrenta a escalas extremas. A medida que las observaciones se vuelven más precisas y abarcan regiones cada vez más lejanas, la ciencia se encuentra con una realidad constante. Comprender un sistema no implica necesariamente poder trascenderlo. El caso del confinamiento al sistema solar es un ejemplo claro de esta diferencia fundamental entre conocer y dominar. Los datos acumulados muestran que el sistema solar es una estructura extraordinariamente coherente. No se trata de un conjunto arbitrario de cuerpos en movimiento, sino de un entorno organizado por interacciones físicas persistentes. Esta coherencia es precisamente lo que lo hace estable, pero también lo que impone límites claros a cualquier intento de superarlo. La ciencia no interpreta esta estabilidad como un obstáculo conceptual, sino como una característica medible y cuantificable del sistema. Uno de los aprendizajes más importantes es la aceptación de la incertidumbre legítima. Aunque las leyes físicas que describen el movimiento, la energía y la interacción entre cuerpos están bien establecidas, su aplicación a escalas tan grandes introduce márgenes de complejidad que no siempre pueden resolverse de inmediato. Los modelos actuales explican con gran precisión el comportamiento observado, pero también dejan claro que pequeñas variaciones
pueden tener efectos acumulativos a lo largo de tiempos muy prolongados. Esta incertidumbre no es un fallo del método científico, sino una consecuencia natural de trabajar con sistemas vastos y dinámicos. El confinamiento al sistema solar revela, además, la importancia de observar antes de concluir. A lo largo de la historia de la astronomía, muchas ideas se ajustaron o se descartaron cuando aparecieron nuevos datos. En este contexto, la prudencia metodológica es esencial. Las observaciones actuales no indican una salida sencilla del dominio solar, y cualquier afirmación contraria carecería de respaldo empírico. La ciencia avanza precisamente evitando conclusiones que no estén sostenidas por evidencia sólida. Otro aspecto clave es la relación entre escala y percepción. Desde una perspectiva humana, recorrer millones de kilómetros parece un logro inmenso. Sin embargo, los datos muestran que estas distancias representan solo una fracción mínima del sistema en su conjunto. Esta discrepancia entre percepción y realidad física explica por qué el confinamiento puede resultar sorprendente. No se trata de una barrera repentina, sino de una diferencia de órdenes de magnitud que solo se hace evidente cuando se analizan las cifras en su contexto adecuado. En el centro de esta reflexión se encuentra el papel de la exploración científica. Explorar no significa necesariamente superar todos los límites, sino entenderlos con claridad. El sistema solar, estudiado como un sistema completo, ofrece una oportunidad única para observar cómo funcionan las leyes físicas en condiciones que no pueden reproducirse en laboratorio. Cada medición, cada seguimiento prolongado y cada análisis detallado contribuyen a una imagen más completa de este entorno y de sus restricciones. A mitad de esta reflexión surge una constatación basada exclusivamente en los datos disponibles. El límite principal no está en la falta de conocimiento, sino en la naturaleza misma del sistema que se observa. Las evidencias indican que el sistema solar ha mantenido su estructura durante periodos extremadamente largos y que su capacidad para retener cuerpos es una propiedad intrínseca. Reconocer esto no implica renunciar a la exploración, sino redefinirla dentro de un marco realista. La importancia de este caso va más allá del propio sistema solar. Comprender sus límites permite contextualizar otros sistemas estelares y comparar su comportamiento con el nuestro. Las observaciones de entornos similares en otras regiones de la galaxia sugieren que esta estabilidad no es una excepción, sino una característica común de sistemas maduros. Así, el estudio de nuestro propio entorno se convierte en una referencia para interpretar fenómenos observados a mayores distancias. Hacia el final de esta parte, la reflexión se amplía hacia el significado de estos límites para la ciencia contemporánea. Lejos de ser una señal de estancamiento, representan un punto de partida para nuevas preguntas. ¿Cómo se forman sistemas tan estables? ¿Qué condiciones iniciales favorecen este tipo de confinamiento? ¿Cómo evoluciona un sistema de este tipo a lo largo de miles de millones de años? Todas estas cuestiones están siendo abordadas mediante observaciones y análisis en curso. El misterio, por tanto, no reside en una falta de respuestas, sino en la profundidad de las preguntas que surgen. El sistema solar se presenta como un laboratorio natural en el que la ciencia puede estudiar, con un nivel de detalle sin precedentes, los límites reales impuestos por la física. Cada avance en este campo refuerza la idea de que comprender el universo implica aceptar tanto lo que es posible como lo que no lo es, al menos en el marco de las leyes conocidas. En el cierre de esta parte, los datos observacionales convergen en una conclusión clara y verificable. El sistema solar no es solo nuestro lugar de origen, sino un entorno con propiedades dinámicas que definen hasta dónde puede llegar nuestra exploración actual. La revelación final aún no ha llegado porque la investigación continúa, pero lo que ya se sabe es suficiente para redefinir nuestra posición en el cosmos con rigor científico. Entender estos límites no reduce la ambición humana, sino que la sitúa sobre una base sólida de conocimiento.